bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta última fecha de la Escuela de Espectadores, organizada desde el Centro Cultural perteneciente al Ministerio de Cultura de la provincia. Es nuestra última fecha del año, acá con nuestro padrino de la escuela. Y bueno, te voy a dar la palabra como siempre a vos, Chuca. Bueno, ¿sí? Muchísimas gracias por darme la palabra. Me puedes dar otras cosas más, pero bueno. Sí, por arrancar. Bueno, última jornada, ya nos atacan las nostalgias, pero el año próximo nos volveremos a encontrar. La 11ª edición de la Escuela de Teatro va a seguir estando acá en el Centro Cultural. Para nosotros es una alegría y un honor ser parte de esto. Como siempre, para arrancar, ahora, en minutos, Jorge Duati va a estar hablando acerca del canon de multiplicidad, diversidad de poéticas, circuitos y formatos. A las 4 de la tarde, las entrevistas que siempre compartimos, qué necesita un actor o una actriz en su formación, los nuevos desafíos de la contemporaneidad. Va a estar aquí nuestra queridísima Silvana Lacolo Montemurri, y vía Zoom, una entrevista que Jorge le hizo a Luis Machín. Hacemos un pequeño corte, 15 minutos, para después asistir a las 5 de la tarde a Catarsis Divina, la obra del grupo El Bardo de Paraná, que una vez más tenemos el agrado y el placer de recibirlos. Ahora sí, Male, yo también te doy la palabra. Bueno, y para quien no escuchó esta presentación durante el año, la vamos a reiterar como siempre y vamos a presentarlo a él como se merece. Él es doctor en Historia y Teoría de las Artes, profesor titular en la materia Historia del Teatro, dirige el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigador, periodista y crítico teatral. Se destaca en Argentina y en el mundo por su labor en el campo de la teoría teatral. Ha publicado más de un centenar de libros, ha recibido en 2 oportunidades el premio Conex por su labor como periodista y comunicador. Fue el subdirector del Teatro Nacional Cervantes desde el año 2021 al 2023. Recientemente fue nombrado académico de número por la Academia Argentina de Letras. Fundó más de 100 escuelas de espectadores en todo el mundo y desde hace 10 años acompaña a la Escuela de Espectadores en Santa Fe. Él es, aunque no quiera que lo diga, lo voy a volver a reiterar, nuestro gurú, el señor Jorge Duati. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre, esto ya es una cábala, ¿vieron? Con lo del gurú. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Creo que hemos tenido un año muy hermoso, realmente, de la Escuela de Espectadores de Santa Fe, y estamos cerrando hoy con la misma estructura y con un gran espectáculo que vamos a ver dentro de un ratito, ¿no? Una de las cosas hermosas que tiene la Escuela de Espectadores de Santa Fe es esta posibilidad de ver teatro en la misma sala donde nos reunimos, y vamos a tener como siempre, una introducción mía sobre el tema que vamos a trabajar, y luego algunas observaciones y entrevistas con teatreros. Como siempre, trabajamos con teatreros que tienen que ver con el territorio, y en ese sentido, digamos, vamos a tener la posibilidad de conversar, escuchar, digamos, cumplir con esta función tan importante de la Escuela de Espectadores, que es juntarse con los artistas, con los hacedores, que los hacedores digan su palabra y que nosotros podamos escucharla, que los hacedores puedan escuchar la palabra de las y los espectadores, esto que llamamos una pedagogía del diálogo y una pedagogía de la escucha, como un componente realmente muy importante de la Escuela de Espectadores. Yo siempre insisto que ya son, como decía recién Male, ya son más de 100 escuelas de espectadores en distintos lugares del mundo.
Pero son muy distintas esas escuelas, son escuelas muy territoriales porque dependen, por supuesto, de sus espectáculos, de sus espectadores, de los imaginarios, las técnicas teatrales, etc. Pero hay 5 cosas en común que tienen las 100 escuelas de espectadores. La primera es que arman agenda, esta posibilidad hermosa que hemos tenido durante todo el año de poder tener una agenda de espectáculos, ¿no? Dentro de un ratito vamos a estar viendo el espectáculo del Bardo. En segundo lugar, brindar herramientas, que es lo que vamos a hacer ahora en unos minutos. Digamos, herramientas no para decirles a ustedes lo que tienen que pensar o lo que tienen que sentir, sino por el contrario, para empoderarlos en su propia construcción, relación creadora con los espectáculos. Es decir, con las cosas que nosotros podamos brindar, ustedes hacen lo que quieren después. Estaría en ese sentido la figura de lo que el filósofo francés Jacques Rancière llama el maestro ignorante, ¿no? El maestro ignorante sería el que sabe de qué está hablando, pero no sabe qué van a hacer sus discípulos y discípulas emancipados, emancipadas. Es decir, está esta idea de empoderar con herramientas que ustedes manejarán si quieren, si no quieren no les dan bola y demás. La tercera función fundamental es el encuentro con los artistas y en este caso escuchar a los artistas, que los artistas escuchen a los espectadores, a los coordinadores, etc. Pedagogía del diálogo y pedagogía de la escucha. En cuarto lugar, armar una masa crítica, es decir, contar con un grupo de gente, no solo para ir al teatro, sino también para otras cosas vinculadas con la cultura y con el campo teatral. Y finalmente, el último elemento tiene que ver con lo que llamaríamos las escuelas como laboratorios de producción de conocimiento sobre la expectación. Ustedes saben que nosotros tenemos mucha información sobre las ofertas de teatro. Por ejemplo, podríamos meternos en la web y ver todo lo que se está proponiendo para este fin de semana de teatro en Santa Fe, por ejemplo, o en Paraná. Pero tenemos muy poca información sobre los espectadores, sobre el sujeto espectador. No sabemos prácticamente nada sobre las demandas, los deseos, los problemas, las aspiraciones, las broncas, etcétera, de los espectadores. Entonces, las escuelas de espectadores tienen mucho que ver con esto que podemos llamar un laboratorio de producción de conocimiento sobre el sujeto espectador en la contemporaneidad, ¿no? Son 5 funciones bien interesantes. Bueno, voy a mi tema, que vamos a tener, digamos, un ratito para plantear esta cuestión, y nos vamos a meter con el tema de, decíamos recién, el tema de la pedagogía, en una situación particular para la pedagogía, porque nosotros podemos decir que estamos en lo que llamaríamos un canon de multiplicidad, ¿no? Enseguidita lo vamos a desarrollar, ese concepto. Digamos, estamos en un mundo destotalizado, donde no podemos encontrar únicamente 2 o 3 líneas de producción de teatro, sino que vamos a poder encontrar una diversidad tan grande, tan enorme, tan rica, pero además, si ponemos el eje en el actor, nos vamos a encontrar con que las y los actores no solamente trabajan en el teatro, también trabajan en el cine, en las plataformas, en streaming. Podemos decir que el trabajo de las y los actores se amplió de tal manera, se enriqueció de tal manera, y además con el acceso al mundo digital se pueden hacer tantas cosas en este momento, hay tal empoderamiento por parte de las actrices y de los actores, que podemos decir que
las actrices y los actores hoy están en una suerte de sopa cuántica. Enseguida lo voy a explicar esto, pero quedémonos primero con esta idea de canon de multiplicidad y con esta idea de, digamos, el actor en la sopa cuántica. Enseguidita nos vamos a meter en esta cuestión. Pero lo primero que me gustaría es volver sobre esta idea de la importancia que tiene la pedagogía. Digamos, el tema de la formación, el tema de la enseñanza y del aprendizaje en términos de actuación. Y en ese sentido nosotros podemos decir que es muy importante porque cuando nosotros vemos a un actor en escena, tenemos en cuenta por lo menos 5 grandes cosas, ¿no? Y yo querría empezar por acá. Si les parece, este sería como nuestro, digamos, 5 criterios para pensar la actuación. Vieron que la actuación es uno de los fenómenos más complejos de evaluación. Es muy fácil decir, este actor es un buen actor o es un mal actor de pronto, pero es muy difícil explicar por qué. Entonces, nosotros necesitamos ciertos criterios para poder generar una valorización y especialmente una argumentación. Supongamos que uno en su crítica dice, mira, no está buena esta actuación, tendrías que explicar por qué. Y en principio, son muchos los elementos posibles, pero yo me quedaría con 5 elementos fundamentales. Y van a ver que uno de esos 5 elementos fundamentales para pensar actuación es justamente la formación, la pedagogía. Podemos decir que un primer elemento que siempre tenemos en cuenta sería lo que podemos llamar la pregnancia del actor. El concepto de pregnancia tiene que ver con la idea de que cada actor, cada actriz aporta con su cuerpo una determinada carga propositiva poética. Es esto de su dimensión física, sus rasgos, su voz, sus ritmos. Podemos llamarlo también el carisma, o también lo podemos llamar la pisada escénica, o lo podemos llamar pregnancia en el sentido de que esa aportación que hace el actor o la actriz en su propio campo propositivo poético, digamos, genera en el espectador una determinada atracción de la mirada. Si nosotros pensamos en esto que llamamos la teatralidad como la capacidad de organizarle la mirada al otro, ¿no? La teatralidad como organización de la mirada del otro, nosotros podemos decir que un actor que tiene mayor pregnancia en el espectador es aquel que va a tener cierta dominio mayor de la teatralidad, en tanto le organiza la mirada al espectador. Para que quede claro, nosotros podemos decir que un actor tiene más o menos pregnancia cuando no podés sacarle los ojos de encima, o cuando hay algo por lo cual, si en escena hay 7, 8 actores, hay uno que se roba la mirada, por decirlo así, ¿no? El segundo componente fundamental que nosotros podríamos señalar tiene que ver justamente con la formación. Nosotros podemos decir que esa formación tiene que ver con los entrenamientos que ha hecho y especialmente con cierta capacidad para controlar técnicamente determinadas cuestiones. Por ejemplo, podemos hablar de un entrenamiento en concentración, o un entrenamiento en la memoria, o un entrenamiento en la composición
stanislavskiana, o en la composición strasbergiana, o en lo que sería entrenamiento en clown, entrenamiento en esgrima, entrenamiento en acrobacia. Fíjense que acá, en este campo de la formación, tendríamos cierta cuestión que va a rebotar en lo que llamaríamos la disponibilidad del actor, ¿no? La disponibilidad sería, mirá, es un actor al que yo lo puedo hacer cantar, lo puedo hacer bailar, le puedo pedir que se cuelgue de un aro a 7 metros del escenario, le puedo pedir una escena intimista, puede hacer teatro en verso, puede, digamos, tiene un campo de disponibilidad maravilloso. Y hoy también podríamos decir, puede actuar en televisión, puede estar en plataforma, podría hacer stand-up, te puede manejar una sala de 800 personas, digamos, y se lo oye hasta la última fila, o te puede manejar un streaming, ¿no? Es decir, hay algo interesantísimo de ese campo que nosotros podemos llamar de disponibilidad del actor. Fíjense que esa disponibilidad nosotros también la reconocemos porque le conocemos la trayectoria a los actores. Nosotros en un minutito lo vamos a escuchar a Luis Machín. Y yo a Machín lo he visto en plataformas, en cine, en televisión, lo he visto haciendo streaming y lo he visto en salas gigantescas, haciendo repertorio clásico, lo he visto haciendo en salas muy chiquititas un repertorio íntimo de teatro independiente, ¿no? Y van a ver que él me va a contar en un momento que en un día de su vida venció todos los récords, porque, no me acuerdo bien, pero ponele, a la mañana filmó una serie, a la tarde, noche, hizo una obra de teatro comercial, Idiota, en el Picadero, y de ahí se tomó un remis y se fue a filmar hasta toda la noche, no sé a dónde, ahora él mismo lo va a contar. Es decir, nosotros podríamos hablar de la altísima disponibilidad de Luis Machín, y esto está muy relacionado con el tema de su formación. Digamos, tal vez ustedes me pueden decir, mirá, nunca estudió acrobacia, pero puede hacer acrobacia. Bueno, es probable, pero generalmente lo que hay sí es una cuestión de entrenamiento. Por eso, tanto la formación como la disponibilidad estarían en estrecha relación. El cuarto aspecto que nosotros podríamos señalar es el de la capacidad del actor como creador, como resolvedor, digamos, como un generador de acontecimiento desde su propia iniciativa, desde su propia singularidad creadora. Hay un famoso episodio, para que ustedes me entiendan, de la filmación de la película Nido de Ratas, de Elia Kazan, donde cuenta Elia Kazan, este gran director de cine, cuenta que lo está filmando a Marlon Brando. Y hay una secuencia que sería una suerte de traveling en el que Marlon Brando está tratando de seducir a una chica, ¿no? Y la cámara va acompañando, ella va adelante, él va acompañando, digamos, a esta muchacha mientras le habla, y a la actriz se le cae un guante. Marlon Brando resuelve levantando el guante y poniendo bien a la vista de la cámara que él se pone ese guante en su mano mientras sigue caminando con ella. Por supuesto, Elia Kazan dice, queda. Es decir, algo que Elia Kazan no marcó está siendo resuelto creativamente por el actor de una manera muy singular, al punto que el director dice, esto está buenísimo. Para que ustedes me entiendan, hablando con Leonor Manso, le hablo de un personaje que está haciendo en una serie de televisión y me dice, yo cambio todo el tiempo los guiones.
Entonces digo, ¿cómo que cambiás los guiones? Dice, mirá, a mí me entregan el guión y yo digo, mi personaje nunca hablaría así. Por lo tanto, yo me permito modificar y es lo que queda, lo que finalmente sale. Por lo tanto, me dice Leonor, me tendrían que garpar derechos de guionista, dice. Porque tiene razón, ella está modificando el texto como actriz creadora. Otro ejemplo que me encantaría dar para que se entienda en dónde estaríamos poniendo el acento. Yo he tenido la suerte de poder ver una obra que se llama Agosto. Es una obra de sucursalización que se hace en el Teatro Comercial de Arte en todo el mundo. Se hizo la película también, si no recuerdo mal, con Meryl Streep. La pude ver en distintos lugares. La vi en México, la vi en Nueva York, la vi en Buenos Aires. La última escena de la obra es la protagonista, una mujer destruida, subiendo las escaleras de la casa gateando. O sea, lo último que vos ves en la obra es a una actriz ya grande subiendo las escaleras. La estructura escenográfica justamente pone a la vista los distintos pisos de la casa y vos la ves subir la escalera gateando. Yo nunca vi un gateado tan conmovedor como el de Norma Leandro. No sé si me explico. Hay algo que hace Norma Leandro en esa resolución del gateado de la actriz que vos decís, no es lo que yo le vi hacer a Diana Bracho o no es lo que yo vi hacer a la actriz norteamericana. Digamos, Norma Leandro está resolviendo como creadora, como resolvedora, está resolviendo la escena de otra manera. Entonces nosotros también podemos decir que nos interesa percibir en un actor ese componente creador que puede hacer justamente que esté dándole a la escena una singularidad particular. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿y cuándo lo identificamos esto? Bueno, eso va a tener que ver también con, digamos, ver mucho teatro, ¿no? Por eso tenemos que ver mucho teatro, pero yo creo que lo vemos siempre en, por ejemplo, esos actores que nos han conmovido y que nos llaman mucho la atención, ¿no? No sé, si yo me permitiría nombrar, por ejemplo, un actor que yo quería mucho y admiraba profundamente, que fue Alejandro Urdapilleta, por ejemplo. Alejandro Urdapilleta, gran actor, creador. Yo me acuerdo que Urdapilleta me contaba, cuando estaba haciendo una obra en el San Martín que se llamaba Maicán Farsa, una obra de Georg Tabori dirigido por Jorge Lavelli, que Lavelli no le permitía hacer justamente despliegues creativos, o sea, no le permitía salirse de lo que era la indicación del director. Lavelli fue un gran director, prestigiosísimo director, muy dictador en ese sentido. Entonces, me decía, mirá, estoy feliz laburando con Lavelli, pero no la paso bien, porque todo aquello donde yo me corro del lugar donde él me marca, no me permite hacerlo. Digamos, el director como no tanto el que habilita la capacidad creativa del actor, sino por el contrario, el que lo usa como una tecnología al servicio de su discurso. Entonces, me cuenta, por ejemplo, que Lavelli lo hace subir una escalera, en la Martín Coronado, una escalera de caracol altísima, porque la obra transcurría en un subsuelo, entonces todo el tiempo bajando y subiendo la escalerita de caracol, metros y metros, y Urdapilleta me dice, cuando el gordo se vaya, empiezo a hacer yo lo que tengo ganas, dice. No sé si me explico. Lavelli vivía en París. Entonces, la idea era, cuando el gordo deje de mirar el espectáculo, yo empiezo a meter mi propia creación, ¿no? Por eso yo lo pondría como un ejemplo sumamente interesante de esto que llamaríamos actor-creador. Esto también, por supuesto, lo vemos en, por ejemplo, cuando vemos que aparece algo en escena que no está marcado desde el plano
la dirección o desde la dramaturgia y te das cuenta que es cosecha propia del actor, ¿no? Por ejemplo, lo vemos mucho esto en los espectáculos que hace Luis Machín, ¿no? Bueno, y el quinto aspecto, y paro acá con esto, por una cuestión de tiempo, tiene que ver con lo que yo le llamaría el complemento cívico. El complemento cívico sería que el actor lleva a la escena a su persona en la vida cotidiana, en la vida social. Es decir, si ese actor, por ejemplo, está atravesando un escándalo público, el escándalo público sube al escenario con él. Si ese actor, no sé, milita en un determinado partido y tiene una visibilidad, un ejemplo interesantísimo, lo que le pasa a Lali en este momento, con su pelea con el presidente de la Nación, que, digamos, sube al escenario Lali y sube al escenario la pelea con Milei, ¿no? Y eso genera, obviamente, en el público una cantidad de cuestiones. Entonces, nosotros también podemos decir que el actor, en tanto tiene una vida cívica, aparece en la escena, en la composición, ese componente que podríamos llamar el complemento cívico del actor como ciudadano o ciudadana. Yo creo que esto es una de las cosas, por ejemplo, por las que se lo aplaudía tanto antes de empezar las funciones a un gran actor argentino, Alfredo Alcón, que a mí siempre me llamaba la atención. Vieron que en el teatro comercial, por ejemplo, hay un rito que es que sale una figura muy importante y se le aplaude cuando ingresa por primera vez al escenario. Pero esto no suele pasar, por ejemplo, en el teatro oficial o en el teatro independiente, al contrario. Y toda presentación de Alfredo Alcón, apenas salía Alcón al escenario, aplauso de la gente. Lo hemos visto, por ejemplo, esto en el teatro oficial, ¿no? Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué aplauden? No empezó a trabajar todavía, o sea, recién se levanta el telón, acaba de ingresar a escena y ya lo están aplaudiendo. Una explicación posible es que Alfredo Alcón, con su conducta maravillosa, a favor de la justicia, a favor de las madres. Alcón estuvo todo el tiempo teniendo un posicionamiento político, democrático, digamos, estuvo en contra de la dictadura, etc. Yo creo que Alcón no solo era aplaudido por ser un gran actor, sino también por su dimensión de referente ético-social. Entonces, ¿está más o menos clara esta cuestión? Si ustedes me preguntan, che, ¿cómo podemos mirar una actuación? Bueno, la podemos mirar, entre otras cuestiones, por ejemplo, por la pregnancia, por la formación técnica, por la disponibilidad, por ejemplo, la cantidad de saberes, por la capacidad creadora, resolvedora del actor, y también lo podemos hacer por su dimensión cívica. Ustedes me pueden decir, che, pues yo me quiero abstraer de ese aspecto. Dale, intentalo, pero no lo vas a poder, porque esta cosa tan hermosa que tiene el teatro de que el cuerpo del actor es el mismo cuerpo con el que vive socialmente, y por lo tanto, con su cuerpo sube su dimensión cívica a esto que llamaríamos el escenario. Entonces, si hablamos de pedagogía, fíjense que acá tenemos un eje fundamental. Podemos decir en este sentido que hay una cuestión insoslayable en el trabajo del actor, que sería entonces la pregunta por la pedagogía, la pregunta por la formación. Y entonces decíamos, ¿qué podemos preguntarle hoy a la pedagogía de un actor? Por ejemplo, si yo lo veo actuar a Urdapilleta, supongamos, o a Alfredo Alcón, la idea es en qué debería tener formación ese actor o esa
o es actriz, ¿no? Y ahí entramos entonces con este aspecto que veíamos antes, que es el tema del canon de multiplicidad. Nosotros podemos decir que hoy vivimos en campos teatrales totalmente destotalizados. ¿Qué quiero decir con destotalizados? Que nunca podemos llegar a ver el todo, porque es tan grande la diversidad interna que no podríamos decir, mira, hay una línea realista, hay una línea, suponete, antirrealista, sino que el canon de multiplicidad es esta cosa de, tenemos teatro acrobático, teatro del relato, biodrama, nuevo teatro documental, performance, teatro ambiental, teatro de calle, teatro íntimo, teatro comercial, clown. Es decir, esto es lo que nosotros llamaríamos un canon de multiplicidad. Y lo interesante es que ese canon de multiplicidad no solo está en las propuestas artísticas, sino también está en el espectador. Es el propio espectador el que genera una multiplicidad en la producción de sentido, en la construcción de la relación con los espectáculos, ¿no? Y en este aspecto nosotros podemos decir que el actor hoy está en una verdadera sopa cuántica. ¿Qué quiere decir esto? Es una imagen que proviene de la física cuántica, que lo que dice es que se produce una suerte de destemporalización. La destemporalización sería que está todo al mismo tiempo, todo está conviviendo al mismo tiempo. Fíjense qué interesante, si pensamos el teatro contemporáneo podríamos decir un teatro destotalizado y también un teatro destemporalizado. ¿Qué quiere decir destemporalizado? Que ya no percibimos claramente, por ejemplo, dónde está lo nuevo y dónde está lo viejo, o qué es el último grito de la moda, sino que todo está conviviendo al mismo tiempo. Es esto que nos va a contar ahora Machín, seguramente, que es, mirá, estoy en mi casa, me suena el teléfono y es para ofrecerme filmar una publicidad. Corto el teléfono, me vuelve a sonar y es Augusto Fernández que me llama para hacer Chekhov en el Teatro Cervantes. Corto y me llama, no sé, Sebastián Ortega para filmar una serie. Corto y... Es decir, eso sería la sopa cuántica. No solo tendríamos lo que llamaríamos un canon de multiplicidad en las poéticas teatrales, en esta riqueza maravillosa de las poéticas teatrales, sino que también tendríamos todo lo que aporta a la dimensión de actuación, las formas tecnoviviales, las plataformas, el cine, la televisión, la web, el streaming, ¿no? Y la pregunta sería entonces, ¿cómo pega esto en la formación? ¿Cómo sería hoy la formación? ¿Tenemos que hablar de una formación destotalizada? ¿Tendríamos que hablar también de una formación destemporalizada? ¿O en realidad hay cosas más importantes y después se van adquiriendo las otras, ¿no? No sé si me explico. Por ejemplo, mucha gente se me acerca, especialmente, por ejemplo, los espectadores de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, se me acerca y me dice, che, mi nieta va a empezar a estudiar teatro. ¿En qué escuela se anota? Y la pregunta tiene que ver con esto. ¿Empieza con Bartiz o le conviene empezar con Raúl Serrano? ¿Qué te parece a vos? ¿El programa de educación pedagógico de la escuela de Bartiz es más conveniente para empezar a formarse o sería el otro? ¿O vos pensás, como piensan muchos, que mejor primero empezar con Serrano, que es más tradicionalista, más stanislavskiano, y después se va a formar con Bartiz una vez que terminó con Serrano? ¿Se entendió? Fíjense que esto es algo sumamente interesante porque es un desafío que se le plantea
a los actores y a las actrices en la posmodernidad, justamente, en el mundo en el que estamos viviendo. Antes no era así. Podemos decir que, sobre todo hasta los años 60, la mayoría de los actores pertenecían a un grupo, no trabajaban en televisión, no decidían, la gente de teatro, decidían no laburar en el cine, salvo que fuera un proyecto gestado por el propio grupo, pero ya a finales de los 60 y sobre todo a partir de los 70, empieza a aparecer este canon de multiplicidad, ¿no? Muchos dicen que ese canon afecta a los actores desde los años 70 en adelante, que sería para muchos el comienzo de los grandes cambios en el mundo en relación a esto que llamamos la posmodernidad, ¿no? Fíjense cómo, por ejemplo, a mí esto me afecta como crítico, por ejemplo. No sé, yo fui a ver ahora, anoche estuve viendo una obra de Mariano Tenconi Blanco, con un universo, con un campo poético, con unas formas de actuación muy distintas a la obra que vi el día anterior, que fue la de Cartoon, que se llama Baco Polaco, y es otro canon, digamos. Yo no podría pensar la actuación de los actores de Mariano Tenconi Blanco con los mismos criterios con los que pensaría, por ejemplo, la forma de actuación de los actores de Cartoon, por ejemplo, ¿no? En una palabra, acá aparece algo sumamente interesante, que es uno de los desafíos fundamentales del teatro contemporáneo en el canon de la multiplicidad, en la sopa cuántica, que sería la adecuación. Es decir, voy a tener que adecuarme a entender lo que me está planteando Baco Polaco y voy a tener que adecuarme a entender lo que me está planteando Tenconi Blanco, o voy a tener que adecuarme a entender lo que me está planteando en otro universo totalmente diferente, en una especie de cada loco con su tema, Vivi Tellas, ¿no? Esto está pasando en todos los teatros del mundo, y quiero aclarar, también acontece en Santa Fe. Basta con mirar las diferentes poéticas que se están generando para darse cuenta de que cada poética plantea cada loco con su tema, por decirlo así, con códigos, formas de actuación, formas de pensar el teatro diferentes. Bueno, nosotros vamos a tener que hacer, en principio, un esfuerzo de adecuación, de abrirnos a eso que está planteando el otro, y no anteponerle un supuesto deber ser, que es lo que le pasaba a los críticos en otra época, ¿no? Antes los críticos venían con una determinada idea de qué era el teatro y imponían esa idea sobre el teatro. Ahora no lo podés hacer porque quedás totalmente desenfocado. Yo entiendo que hay ciertas formas que te pueden gustar más que otras, pero yo no tendría que pedirle a Cartoon que labure como Tenconi, o a Tenconi que labure como Vivi Tellas, sino por el contrario, adecuarme a tratar de comprender lo que está proponiendo cada uno de ellos, ¿no? Una cosita que quería agregar, y ya le damos la palabra a Luis Machín, si les parece, que tiene que ver con digamos, con esta idea del canon de multiplicidad. Pareciera que todo el mundo está lidiando, ¿no?, con esa sopa cuántica para agarrar diferentes laburos, pero al mismo tiempo pareciera haber una cierta creencia en que la formación inicial tiene que ser la formación teatral. El otro día veíamos una grabación, le hicieron a esta gran actriz de audiovisual norteamericana que se llama Meryl Streep, creo que lo hemos comentado, donde le preguntaban por qué estaba haciendo Madre Coraje de Bertolt Brecht en Broadway.
como diciéndole, che, vos tenés la vida resuelta, seguro tenés 40 guiones de cine para filmar próximas películas. ¿Por qué esta locura de volver a hacer teatro? Con todo lo que eso implica, todas las noches, cantando, bailando, ¿no? Y Meryl Streep decía que algo sumamente interesante, decía, el teatro sería como una formación básica. El teatro es el lugar donde de alguna manera se cargan pilas y se produce un tipo de entrenamiento del actor que no te lo da el cine por su fragmentación en la filmación y menos el trabajo con cámara o con pantalla, ¿no? El otro día lo pude entrevistar a Peter Lanzani, que está haciendo una versión increíble de Peer Gynt, dirigido por Julio Pan. Es un unipersonal donde está 1 hora 40 dejando los bofes, haciendo 80 personajes diferentes. Yo nunca sentí tanto la amenaza de cansancio del actor, porque realmente se lo ve trabajar de tal manera, tan brutal el trabajo, que vos decís, este tipo, si no distribuye un poco más la energía, no llega al final. Bueno, en concreto, le pregunto, lo pude entrevistar en la Escuela de Espectadores a Peter Lanzani y le digo, che, vos que tenés resuelto, porque laburás en, no sé, Un gallo para Esculapio, Argentina 1985, digamos, tenés una conexión con el audiovisual donde se gana más guita que en el teatro. Obviamente, me imagino que debés tener una gran demanda de propuestas. ¿Por qué el teatro? ¿Por qué esta locura? Los días martes, 1 hora 40 rompiéndote el alma, tirándote por el piso, saltando, colgándote. Y él contesta lo mismo que contesta Meryl Streep. Esto de necesito volver al teatro. Es el lugar donde yo necesito donde tengo una mayor conexión con la dimensión de actuación, con la adquisición y con la puesta al día de los valores de la actuación, ¿no? Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer, y es lo que vamos a trabajar ahora, sería ¿por dónde empezar? ¿Dónde tendría que formarse un actor? ¿Tendría que empezar por Stanislavski y después aprender clown, por ejemplo? ¿Tendría que empezar por el clown y después por Stanislavski? ¿Tendría que tener una base realista para poder después romper esa base realista? ¿Tendría que estudiar al mismo tiempo no sé, danza, expresión corporal, dicción, etcétera, el trabajo con la voz? ¿Cuántas cosas al mismo tiempo podría hacer un actor si consideramos que en el canon de multiplicidad son infinitas? Bueno, si les parece, lo escuchamos a Luis Machín, que quiero presentarlo brevemente. Ustedes saben, Luis Machín, rosarino, uno de los más grandes actores que tiene la Argentina en este momento. Machín está, ustedes lo han visto seguramente en la televisión, en el cine, y está todo el tiempo haciendo teatro. Quiero destacar muy especialmente que en este momento está haciendo 2 obras en el Teatro Picadero, que una es La última sesión de Freud, de Marc Saint-Germain, y la otra es Relatividad, la otra pieza de Marc Saint-Germain, pero con otro director. En un caso lo dirige Veronese, en el otro lo dirige Carlos Rivas. En Relatividad compone el personaje de Albert Einstein, el gran físico de la teoría de la relatividad. En la obra La última sesión de Freud compone el personaje de Sigmund Freud, nada menos, ¿no? Bueno, y la primera pregunta que le hacemos, no sé si lo podemos ver, ¿sí? La primera pregunta que le hacemos es por esto de la sopa cuántica.
Digo, che, te suena el teléfono y te llaman para hacer cosas muy distintas, ¿no? Contame un poquitito cómo vivís esa situación en tanto actor, ¿no? Bueno, ¿lo podemos ver? Bueno, en relación a la disponibilidad de los actores, se ha modificado mucho la forma de trabajo, sobre todo en los últimos años, y si uno fuera más concreto, en los últimos 7, 8, 10 años, que viene modificándose. Antiguamente, viste, estaban que las compañías de teatro hacían como sus repertorios. Si uno se remonta a la historia, ¿no? Si uno se va muchos años atrás. Después estaban los grupos, que se formaban los grupos. Yo creo que hoy día en el mundo el grupo La Zaranda debe ser, si no el único, uno de los muy pocos referentes que siguen reuniéndose ellos mismos, haciendo sus obras, manteniéndose los mismos integrantes. Yo mismo en Rosario teníamos grupos de teatro, Grupo Arteón, Grupo Sauco, la agrupación filodramática. Teníamos y hacíamos como una especie de repertorio, obras que las seguíamos haciendo en distintos lugares. Hoy en día eso se modificó muchísimo. Siempre estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, porque si vos te vas al interior, hay un montón de estas cosas que todavía se siguen haciendo de esa forma, la forma en la que yo hacía cuando vivía en Rosario. La irrupción de las plataformas hizo también que cierto panorama teatral esté modificado por las posibilidades de los actores. En una época donde, post pandemia, el teatro empezó a tener mucha relevancia en relación a la cantidad de gente, empezó a pasar que la mayoría de nosotros, yo hago teatro desde siempre, yo siempre estreno 1 o 2 obras por año, o cada 2 años estreno una obra, yo siempre hago mucho teatro, pero la irrupción tan fuerte de lo que es el contenido de plataforma ha llevado también a la tentación de muchos actores por ese lenguaje que empezó a ser ya salido de la televisión de aire, empezó a concentrarse en lo que son los dispositivos, esto por donde estamos hablando nosotros, ver en el horario que querés, cuando podés. Se terminó la televisión de aire como la conocíamos, y yo creo que acá en Argentina no vuelve más. Entonces lo que empezó a aparecer es la posibilidad de contar historias que nos representan en lo que son las plataformas. Y ese mapa empezó a ser bastante más complejo, porque hoy en día ya programar una temporada teatral está siempre intervenida por las posibilidades que surjan a los distintos actores que componen esos elencos en la realización audiovisual. Y digo tentador porque en una época donde el Instituto Nacional del Cine está de facto cerrado, porque prácticamente no hay producción, las plataformas cobraron un protagonismo muy importante. Y es cierto, nosotros los actores y las actrices estamos como algunos más demandados que otros, pero siempre está esa posibilidad. Entonces, eso se modificó bastante. Ahora, si uno lo acepta o no lo acepta, depende de las realidades de cada uno y los intereses, pero eso ya corre en reglas bastante más generales, ¿no? Y yo bromeo conmigo mismo y a veces lo cuento así en público porque yo digo que batí mi propio récord. En un mismo día hice cine, teatro y televisión. O sea, durante el día había estado grabando, en ese momento era la serie de Sandro. A la tarde tardecita, me fui a hacer función de Idiota al Picadero, y cuando salí de ahí me vino a buscar un remis y me llevó para filmar toda la noche una escena de una película que se llama Maracaibo con Jorge Merrale. Entonces yo digo, me bromeo a mí mismo, digo, batí mi propio récord, teatro, cine y televisión en el mismo día. Eso es, por un lado, es como una cosa juguetona, ¿no? Digo, que yo digo, bueno, hice eso, fue como una especie de reto que me salió de casualidad, obviamente, no es que estas cosas uno nunca las piensa tan deliberadamente, fue una cosa casual, pero yo no es algo que, por ejemplo, yo lo haya padecido, que me has dicho, ¿cómo hago?
Hasta hace una semana atrás, los días domingos, hacía Freud a las 4:30 de la tarde y Einstein a las 6. Y eso, lejos de que se me produzca ahí un interrogante de si podré o no podré, al contrario, es como que me obliga también, ¿no? O colegas me preguntan, no te olvidas la letra de uno y no la decís en la otra. No, eso no pasa. Se va depurando la técnica, se van conociendo herramientas de las que hablaremos ahora en breve, que uno las empieza a conocer. Y yo, como siento que la mayor parte del cotidiano, a mí lo que me ordena es la actuación, este tipo de maratones de actuación, lejos de hacerme sentir preocupado o con muchos interrogantes, me resulta muy estimulante. Bueno, la segunda pregunta, a mí me gusta mucho esta idea de la caja de herramientas, ¿no? Él lo mencionó recién. ¿Vieron esto que uno ve con el plomero? Por ejemplo, el otro día me arreglaron el calefón en mi casa y el tipo vino con una caja de herramientas maravillosa, llena de diferentes pinzas, con diferentes tuercas, diferentes herramientas, ¿no? Y yo pensaba, esa caja es lo más parecido a la formación de un actor o de una actriz en el canon de la multiplicidad, porque seguramente va a tener herramientas diferentes para actuar para la cámara de un cineasta o para actuar frente a 800 personas en convivio, ¿no? Bueno, y le preguntamos a él si, por ejemplo, este día que a la mañana televisión, después teatro y después una película, usó la misma caja de herramientas y herramientas coincidentes o son herramientas distintas para actuar en cámara, para actuar en cine o para actuar en teatro. Caja de herramientas es uno, ¿no? Fuera de estos límites que me da mi cabeza, mi cuerpo, mis manos, mis piernas, mis miembros en general, no hay mucho más, uno podría decir. Sí hay adentro de la cabeza de uno y adentro de su propia emocionalidad. Hay registros que tienen que tenerse en cuenta, hay límites que impone de repente una apuesta cinematográfica que difiere mucho a lo que es una creación de una obra de teatro, lo hay. Hay diferencia en relación a la televisión que conocíamos, que en muchos casos había mucho de improvisación, que estaba más, si vos querés, está más pegado. Si uno se pusiera a analizar las comedias de la televisión de los años 70 y pico, 80, 90, hasta los 2000, si haces un análisis ahí de lo que fue la televisión argentina o cómo fue creciendo con altibajos o cómo fue cambiando el lenguaje televisivo, uno podría decir que las novelas que estaban más adheridas a la idea de la comicidad de las 9 de la noche, siempre estuvieron muy ligadas a un tipo de actor muy emparentado del payaso. Nuestro circo criollo ha sido una escuela que ha dado actores de mucha singularidad en la Argentina, actores y actrices. Yo creo que de alguna manera la televisión, como la conocíamos, y sobre todo en la comedia, estaba muy ligada a ese tipo de lenguaje, a un lenguaje, a un histrionismo, a una capacidad de improvisación de muchos actores. Estaba muy regida por eso, por los actores que podían resolver inmediatamente y graciosamente situaciones costumbristas. Entonces de repente vos ahí veías, Dios, si te lo pones a mirar a Urdapilleta y Tortonese, lo que hacían con Gasalla, que si bien siempre tenía una cuota exagerada, exacerbada, ellos a partir de eso, bueno, vas a decir, eran payasos, había algo que era muy payasesco lo que hacían. Yo lo ligo a eso y hay toda una escuela. A partir de ahí vos podés empezar a ver actores que están muy ligados a esa forma. Eso
no es que es fácilmente trasladable al teatro o al cine. Uno lo podría pensar en Olmedo, en Porcel, que iban pasando del cine a la televisión sin hacer como grandes cambios, sino que el cambio lo hacía el lenguaje del lugar donde estaban. ¿Por qué Olmedo era mucho más histriónico en la televisión que en el cine? Porque el cine acota mucho más que la televisión, o por lo menos que esa televisión. La irrupción de las plataformas también vino a modificar la forma de hacer televisión. Primero porque ya no era para la televisión, y segundo porque empezó a instalar una forma mucho más cinematográfica, y eso empezó a obligar a los actores, nos empezó a obligar a conocer mucho más el lenguaje cinematográfico, porque muchos de nosotros, la gran mayoría, venimos del teatro, pasamos por la televisión, y el cine era como una especie de complemento. Cada tanto hacías una película. Ahora también, pero por otras cuestiones, ¿no? Y porque además Argentina siempre fue un país muy centralizado. Entonces toda la producción audiovisual, la gran mayoría, pasó por acá. Pero los actores tuvimos que empezar a tener como una formación distinta, que no fue a través de talleres, fue a través del propio conocimiento, porque nadie nos venía a decir cómo se hacía. Hoy mismo es muy complejo. Yo doy algunos talleres de actuación frente a cámara con el intento de que los actores que hemos sido formados por el teatro conozcamos técnicas que son diferentes. Ahora, si vos me preguntás las herramientas, uno siempre es el propio instrumento y eso es innegable. Uno lo que aprende es a depurar ese instrumento, a ver cómo lo ejecuta, desde a qué zonas uno se apega más para producir algunos saltos emocionales. Y tanto el teatro, el cine o la televisión, como se conocía, siempre plantearon formas distintas, porque técnicamente son diferentes. A lo que uno estaba acostumbrado, que de repente vos con determinado grupo o adhiriéndote más con algunos directores conocías algunas formas, la televisión o el cine eso te lo sacaban, a tal punto que siempre, y esto se ve en películas, registros hay una película española que ahora no recuerdo cómo se llama, pero que plantea el paso de los actores de lo que venían de las variedades del circo a la televisión, al cine, conocer ese paso, ver cómo la cámara captura hasta lo que pensás, y eso es cierto, porque tiene otra vinculación la cámara con uno que lo que es el espectador en vivo, que sería lo que es el teatro. La caja de herramientas en realidad se modifica en relación a las cotas que te propone cada espacio. En el cine estás haciendo algo que no podés moverte de esta silla, porque si yo hago así, ya me fui. Algo tan básico como eso es un ejemplo claro de cuáles son los límites que, por ejemplo, pone la cámara, las distintas puestas de cámara y cómo uno tiene que enfrentarse a una emocionalidad que está totalmente obturada por el corte, por problema de luz, por problema de sonido, porque hace frío, porque hace calor. Entonces las herramientas a las que uno echa mano van modificándose, pero van modificándose no solo cuando haces teatro, cine o televisión o plataforma, sino que cuando trabajas con un director, con otro, cuando algo está más cargado sobre tus espaldas, si haces un monólogo o una obra en la que son 5 o 6, donde aparentemente la responsabilidad está más repartida, podríamos discutir sobre eso y yo darte otros puntos de vista, pero es interminable la caja de herramientas. Yo hablaba y te decía el otro día algo de los resortes emocionales, porque uno va conociéndose a través de los años y va dándose cuenta qué cantidad de cosas se ponen en funcionamiento en la cabeza y en el cuerpo en uno, porque el cuerpo además va envejeciendo, porque las ideas van cambiando, porque las experiencias van siendo de otra forma, la propia naturalidad que te lleva a moverte de determinada forma en el cotidiano está contaminada por la actuación y la actuación está contaminada por ese cotidiano que imponen la cultura, ¿no? Lo que impone la cultura. Por eso hay actores tan diferentes de lugares tan disímiles, ¿no? Empezás a ver un lenguaje del cine holandés, o los irlandeses, o los ingleses, o los argentinos, y empezás a notar cuáles son las diferencias culturales. No estoy diciendo nada extraordinario diciendo esto, pero quiero decir que las herramientas se modifican también
en relación a cómo uno se posicione para verse. Le pido a Male que se arrime y al Chuca, porfa. Pero yo quería poner el acento en esta idea de la formación es interminable, dice, ¿no? Esta cuestión de una diversidad de registros y de investigaciones y de formas de entrenamiento, de actuación. Ahora, me encantaría que lo vean en la web, porque fue algo sumamente interesante que la mayoría de los jóvenes nuevos teatreros de los años 80, por ejemplo, Urdapilleta, Batato Barea, Tortonese, Alejandra Fletchner, Verónica Ginás, que hacían teatro en el Paracultural, en Medio Mundo Varieté, en los lugares del under, digamos, empiezan a ser llevados a la televisión. Por ejemplo, Javier Portales lo lleva a Willy Lemos a actuar con él en Canal 9. Gasalla lleva a Urdapilleta y Tortonese, ¿no? En ese pasaje, digamos, del teatro al audiovisual, en el Palacio de la Risa. Moria Kazán lo lleva a Batato Barea, a su programa A la Cama con Moria, creo que se llamaba el programa. Estamos hablando de programas que están a principios de los 90, sobre todo, y que marcan de alguna manera cierta consolidación de estos grandes actores que venían del under, ¿no? de los teatros alternativos, de los más subterráneos, digamos. Les pido por favor que busquen en YouTube. En todo caso, le voy a pedir a Male que les mande el link para que lo puedan ver si es que no lo encuentran. La primer grabación que en el Palacio de la Risa hacen Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese con Gasalla. No solo porque es absolutamente disfrutable, yo lo volví a ver ayer, hicimos en la Fundación Proa, ahí en La Boca, hicimos toda una revisión de cómo pasan los chicos del under, pasan al audiovisual. Es el famoso episodio de El huevo de Neustadt, ¿no? En aquel momento había habido una noticia que le habían sacado una foto en un country a Bernardo Neustadt y se le escapaba un huevo del pantalón, Entonces hacen un episodio con eso, sobre quién había sacado la foto y quién la había puesto. La cuestión es la siguiente, la foto esa del testículo ni siquiera es un testículo de Bernardo. ¿Cómo no? No es un testículo de Bernardo. Pero si se le ve ahí bien. Eso es una hernia por el esfuerzo que ha tenido con esta esposa joven que tiene, que no es tan joven tampoco. Pero lo que es interesante, y les pido que lo observen, es cómo Urdapilleta está todo el tiempo en vivo, en el momento, preguntando por dónde tiene que pararse y hacia si tiene que mirar a la cámara o no tiene que mirar a la cámara. Estoy medicada. Estás medicada. Así que yo te pediría también que no me recuerdes mucho todo Nos esto. acompañamos, señor director, que nos vamos a sentar. No te recordamos nada. Queremos refrescar un poco cómo fue que te viste implicada en todo este tema. para algún lado? No, vos voy a hablar conmigo que tenés... Bueno. Quédate tranquila. No, porque es muy desesperante, ya te digo, una persona de bien como soy yo. He sido toda mi vida una persona de trabajo, con mucho dinero, por supuesto, porque no lo voy a negar, pero pareciera que es pecado tener dinero. Vos ya eras adinerada, porque se dijo que vos robaste todo eso. Es fascinante porque podemos decir que Urdapilleta es consciente que lo que está haciendo en el estudio de televisión de ATC no es lo que hace en el under. Entonces es increíble porque lo increpa a Gasalla y le digo, ¿te miro a vos o miro a cámara? Y Gasalla le va dando instrucciones de actuación. Gasalla, ustedes saben, un actor increíble que además tuvo esta visión de convocar a los grandes actores del under para darles su lugar. Y la otra cosa en relación a esto de lo interminable, el otro día me llama una profesora de la Universidad Nacional de Villa María, en Córdoba, y me dice, Jorge, mira, estamos armando los programas para una carrera de teatro, justamente. Quiero que charlemos porque tenemos el problema de qué materias dar.
en este momento, ¿en qué habría que formar para, digamos, cómo armar el programa de una carrera de actuación, ¿no? Todavía no tuve la reunión con ella, pero estas son las discusiones que van a salir. Por ejemplo, habría que tener un seminario o varios sobre actuación en cámara, por ejemplo. Habría que evitarle a Urdapilleta ese momento de, che, estoy trabajando en la tele por primera vez, ¿para dónde miro? ¿Dónde me paro? O interactúo con vos, ¿no? Como el mismo Urdapilleta, inolvidable actor, blanquea en ese episodio. Si ustedes ponen en YouTube Gasalla, el Palacio de la Risa, Urdapilleta y Tortonese, el huevo de Neustadt, lo van a encontrar. Por favor, véanlo, porque además se van a cagar de la risa, es un gran episodio. Bueno, la última pregunta que le hacemos a Machín es, che, ¿y qué sería lo importante entonces? Porque decís que hay caja de herramientas múltiple, que, digamos, tenemos que tener varias, digamos, atender varias cuestiones y que las herramientas son distintas y que la tarea de adquisición de herramientas es interminable, pero ¿qué sería lo fundamental en la formación de un actor? Mira, a medida que fue pasando el tiempo, eso, por lo menos en mi cabeza, se fue modificando muchísimo. Cuando yo empecé a estudiar, era ir itinerando por los grupos de teatro que había en aquel momento en Rosario. Eran distintos, que había lenguajes muy distintos entre uno y otro, que había posibilidades muy distintas, el teatro infantil, un teatro en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, intento de mostrar en algún teatro más grande como Las Tengo o el Teatro El Círculo, pero esencialmente la nuestra siempre fue una formación vinculada al teatro. El audiovisual irrumpe con mucha más fuerza en los últimos, si bien estuvo desde la creación del cine y de la televisión, donde irrumpe más fuerte es en estos últimos años, quiero decir, por la cantidad de contenido que se fue generando y cómo la gente, sobre todo después de la pandemia, y durante la pandemia empezó a consumir contenido a través de los aparatos, que si bien ya venía, se terminó de confirmar a partir de la pandemia. La formación, a mí siempre me movió mucho la curiosidad. Cuando yo en Rosario hacía teatro y nada más, era porque tampoco había posibilidad de hacer televisión o cine, entonces la posibilidad de actuar era en teatro. Y donde vos te metías era ahí, me metí, hice el conservatorio cuando se abrió allá en el año 86, y después la propia curiosidad fue la que me fue haciendo mover. Me vine para acá porque a mí me interesaba el cine y me interesaba la televisión. En casa se consumía televisión mucho, estaba el televisor prendido todo el día, antes era en determinados horarios, después no había más programación, pero había interés en mí desde muy chico, siempre fue la curiosidad. Si yo tuviera que decir, el teatro para mí siempre ha sido el lugar del que yo nunca me fui. El cine, la televisión han sido, si bien tengo mucha producción en cine, en serie, pero yo empecé a los 16 en el teatro. Me parece que el teatro lo que te da es una concepción muy sólida de lo vincular. Y en nuestra actividad lo vincular es muy importante porque todo el tiempo no es como un artista plástico que está la mayor cantidad de tiempo solo, pintando o con el modelo vivo, o el escritor que está en su cabeza y lucubrando y escribiendo y tomando su tiempo. La nuestra es una tarea que está muy en lo social, pero no en lo social por ir a un estreno o por ir a una nota, no, en lo social de cómo se construye lenguaje a través de deseos parecidos, nunca serán los mismos, pero parecidos. No sé, cuando yo en Rosario tenía la escuela de teatro, los que estábamos en la Escuela Nacional teníamos intenciones similares, queríamos hacer teatro. Cuando me vine acá a Buenos Aires y me fui con Bartiz, me di cuenta que fue un lugar extraordinario para mí, porque también había una ebullición y había un contagio del talento de Bartiz y de la fortaleza de él y del lenguaje de él, que era muy arrollador. Entonces,
a mí el teatro siempre me vino muy bien para pensarme socialmente, para pensar también en la función nuestra como actores en la sociedad y no pensarse como un artista escindido del campo social, escindido de la marcha a favor de los docentes, de que no cierren el Garrahan. Para mí está todo eso, está íntimamente ligado. Y yo, digo, si yo tengo algo que por ahí, no sé si recomendar o decir, mira, todo lo que tenga que ver con el movimiento social y lo que produce corporalmente el fuerte deseo de encarnar algo o un personaje, siempre para mí está ligado al cotidiano. Siempre, siempre. No pensarse, viste, como una escisión, es decir, el artista por fuera de lo que es, porque es lo que te da, es muy grande la retroalimentación que hay en eso. Es lo que te da lenguaje, es lo que te hace pensar, es lo que hace canalizar tu deseo como actor o de encarnar determinados personajes o situaciones, te lo va dando mirar al otro. Para mí la mayor formación es cuando uno va al cine y queda atravesado por lo que vio ahí, cuando lees un libro, cuando ves una pintura. La formación está básicamente en el deseo. Y no siempre el deseo se lleva bien con las posibilidades. Fíjate que yo tenía mucho deseo, pero en Rosario no tenía todo lo que yo sentía que necesitaba para formarme. Después cada uno obviamente hace experiencias diferentes, pero hay algo innegable que ahora el audiovisual cruza mucho lo que éramos nosotros como actores formados en el teatro. Y por suerte, para mí, que siempre un poco lo pensé así y los años también me han confirmado, no tener esa mirar de reojo los distintos lenguajes, ¿no? Es decir, antes, cuando yo me empecé a formar, y bueno, los profesores de teatro te decían, no, la televisión es una porquería, lo que se hace. No sé, yo he visto actores en televisión muy buenos, he visto actores en teatro muy malos, actores que han funcionado en la televisión de una manera, en el teatro de otra. Ahora, al que le gusta se tiene que meter hasta el caracú, porque tampoco es una actividad que la puedas pensar desde lo económico. Si la pensás desde ahí sí me parece que es un error. Y es algo que está muy en este momento, porque como las resoluciones uno las quiere tan rápido, porque esto te va llevando a que todo sea inmediato, entonces prolifera mucho la idea del éxito, el fracaso. Si ya no te salió una cosa, entonces quiere decir que fracasaste. Es una idea de mercado la del éxito y el fracaso, absolutamente. El desarrollo personal uno lo abraza para toda la vida y te estás formando todo el tiempo. Buenísimo, interesante, la verdad, muy piola este machín por la forma de presentar las cosas. Male, vamos al cierre del encuentro, al bloque, digamos, convivial, maravillosamente. Bueno, y a ella también la vamos a presentar como se merece. Ella comenzó su carrera teatral en 1971, actuando en Café Concert, teatros y diferentes salas en Santa Fe, Rosario y en otras ciudades del interior de la provincia, del país y del exterior. Actuó bajo la dirección de diferentes creadores: Chiri Rodríguez Aragón, Hugo Maggi, Graciela Martínez, Lito Senkman, Jorge Ricci, Juan Carlos Rodríguez, Rafael Brusa, Edgardo Dib, Mari Delgado, entre otros. Filmó largometrajes y cortos para directores de renombre y participó en radio y televisión. En 2013 le fue otorgado el premio Podestá a la trayectoria por la Asociación de Actores Santa Fe. Recibió el premio Máscara, el Escenarios y hace poco la distinción de ciudadana destacada por su trayectoria en el Consejo de Santa Fe a instancia de la Asociación de Actores. Ella es nuestra querida, divina y talentosa Colo Montemurri. Un aplauso, por favor.
Muchas gracias, muchas gracias por estar. Bueno, largo yo. No sé si pudiste más o menos ir escuchándolo, Sí. por dónde viene la cosa. Sí. ¿Y qué opinas de este tema de la pedagogía del actor, la formación del actor? Bueno, yo, por ejemplo, que lo escuchaba atentamente a vos cuando llegué y a Luis Machín, en mi época la tierra estaba caliente, no había escuelas y sobre todo en Santa Fe, ¿sí? Estaba el conservatorio en Buenos Aires, y en Santa Fe estaba Teatro de Arte, me acuerdo, con Carlos Thiel, pero para nosotros era como un círculo de ellos, no todos a lo mejor, pero eran absolutamente percepciones personales. Entonces, la verdad que no se estudiaba. Ojo que soy una gran defensora de la escuela de teatro, la formación en el Instituto de Arte Dramático, los talleres, todo con lo que te puedas enriquecer. Pero estoy hablando lo que me pasa a mí en mi época. Entonces, no al principio, porque yo de niña era una persona sumamente tímida, muy tímida, donde, bueno, esto en algunas entrevistas, pero la gente se renueva, dice Mirta. La maestra directamente no me ponía en los actos, porque para mí era una insoportable vergüenza. Si me ponía, me tenían que llenar la cara de talco, porque se me reventaban las mejillas de rubor, y yo hacía toda la actuación mirando a la pared. Bueno, era una cosa insoportable. Bueno, toda la infancia. Con el desarrollo, en la secundaria, ya me transformo en una persona mucho más vivaz, imitando profesoras. Era la tremenda del curso, ya aquella no estaba más, hubo un cambio. Y yo era el payaso del grupo, o sea, reuniones de amigos, siempre circunscripto a la cosa amistosa y familiar. Y era la que hacía reír. Entonces, un amigo de aquella época, en el año 70, 71, a todo esto yo era muy concurridora a ver teatro, cine y teatro. Y en mi casa también, mi padre un loco del cine, mi madre también, entonces, y lectura. Entonces vino un amigo que era productor, me dice, Silvana, voy a abrir un café concert, años 70, y me gustaría que actúes. Yo, 19 años, de ninguna manera. Yo lo que hago es solamente para mis parientes, mis primas, primos y amigos íntimos. Pero mirá que va a estar Chiri Rodríguez Aragón, el Negro Flores, Duilia Chufo, todos actores, bueno, Teresa Estillarte, que había estado antes. Y entonces Chiri me dice, vamos a hacerlo. Y ellos me dan la mano y me acompañan a hacer cositas chiquitas, decir, ¿quieren algo para tomar? Ese era todo todo mi texto en una obra de 1 hora y media. Pero después empecé con sketch y más el café concert, donde hacía cositas dramáticas y cómicas. Y bueno, y tuve la hermosa satisfacción de que en una de las funciones
Me dicen, Silvana, hay alguien que te quiere saludar. Año 72. Pero digo, ¿quién? Una señora. Yo digo, mi mamá no puede ser porque ya vino 4 veces. Salgo, mi maestra de los grados. Me dice, la mala sangre que me hiciste hacer y ahora tuve que pagar para venir a verte. Bueno, con esto quiero decir también con la historia que decía Machín de la caja de herramientas. Por supuesto que hay los grandes que han hecho el libro, gran libro al que acude el actor para formarse, pero en mi caso, que usamos esa caja de herramientas propia, que está acá y acá, compuesta con pinzas, destornilladores, martillos, clavos, que hemos logrado comprar a lo largo de nuestra vida. Yo no soy la misma Silvana que actué en una obra hace 30 años o 40, soy otra. Yo trato de hacer teatro siempre que puedo porque, entre otras cosas, me ayuda a vivir y me ayuda a que la cabeza se mantenga al palo. Pero yo me doy cuenta que la caja de herramientas la tengo. Si el destornillador me lo hizo comprar Stanislavski, está bien. Pero si el destornillador me lo hizo comprar una señora que nunca me voy a olvidar, que lavaba ropa en la esquina de casa, lavaba ropa a una señora, y yo fui a buscar a mi amiga y la señora tenía una cosa ahí que yo dije, esta mujer todo el tiempo lavando ropa, qué cosa, no se cansa, no se, su trabajo era ese y no otro, nunca más, no había otro. Bueno, esa también pudo haberme comprado alguna de las herramientas. Entonces, todo eso está en uno, en la cabeza y en el corazón, está en el director, que de pronto se te para enfrente tuyo y te dice, olvídate de todo lo que sabes. ¿Qué es esto para vos? Un avioncito, le dice uno, para joder, para él. Entonces él también a mí me está tirando otra cosa. Imagínate, jugá de nuevo, como cuando era chiquita. Y después cuando escuchaba a Jorge hablar, cuando Gasalla le va diciendo acá, también tenés tu caja de herramientas, pero también yo soy muy obediente con los directores que me dirigen. No soy de decir, yo lo quiero hacer así y nada. No. Yo soy muy respetuosa de lo que está viendo el director de afuera. Y él a mí también me está dando las herramientas de él que se juntan con las mías para hacer lo que él quiere, lo que yo quiero y lo que tiene que salir, en definitiva. Una más, yo y en relación a esto que al final dice Machín, ¿no? ¿Qué sería lo más importante para vos en esa formación, ¿no? Porque uno dice, bueno, tenemos toda esta posibilidad de estudiar esto, o de hacer esto, laburar, no sé, con un director con una directora, etcétera, hacer stand-up, streaming. Sí. Pero el núcleo fundamental, ¿cuál sería para vos en la formación de un actor? Mira, el núcleo fundamental es que el actor quiera ser actor. Porque hay esnovismo también, ¿eh? Estuve en los cursos de tal. ¿Vos querés ser actor o actriz? Bien. ¿Vos querés? ¿Estás segura? Y me gustaría. Bien. Probá con esto y con lo otro. La formación es lo que vos querés alcanzar. Yo, por ejemplo, también hice cine. El cine, como vos decías, tiene otros tiempos. De pronto esperás 9 horas y te tiene que salir la risa justo en 2 segundos antes que corten. Es fascinante también, pero el cine se puede corregir
El teatro no en esa función, en la otra. Por eso, qué linda la función de esta noche. Pero ¿cómo? ¿No estuvieron ayer? Sí, pero ayer éramos otros. Y mañana somos otros. Porque el actor y la actriz, por más que seamos actores o actrices, venimos de casa con nosotros. Venimos de casa con nosotros. Y si bien no nos tiene que avasallar el sentimiento de estamos mal, un mal día, un buen día, y ahí hay algo. Ahí hay algo que molesta como una basura en el ojo, que te va a ayudar, en muchos casos, a que esa caja de herramientas trabaje de una o de otra manera. Y para mí la formación del actor es absolutamente, más en este momento, que hay tanta cosa, está bueno que se lea, que se hagan talleres, que se consulte. Y el teatro, hablo por mí, yo creo que no podría vivir sin el teatro. No vivo del teatro, no soy una empresaria ni nada, fui una empleada pública 30 y pico de años, entonces tengo mi sueldo, por eso puedo hacer teatro y no vivir del teatro, si no, no podría hacerlo, no en Santa Fe. Pero eso para mí es... No sé si te conté. Sí, maravilloso, me encantó la respuesta. Aparte comparto totalmente. ¿Male? Bueno, Colo, siempre me gusta meterme en los procesos creativos, ¿viste? La singularidad. Vos ahora estás por estrenar un espectáculo, ¿no es cierto? Bueno, probablemente, seguro, cada espectáculo, depende del director, tiene un proceso diferente, pero ¿nos podrías contar cómo fue acercarte en este espectáculo en el que vas a estrenar? ¿Tuviste que componer un personaje? ¿Cómo te fuiste acercando? Si pudieras describir tu trabajo hasta ahora el estreno, ¿qué hiciste? Esas herramientas que podamos... Estamos trabajando en una obra que vamos a estrenar ahora en octubre, que se llama 2 días y un epílogo, de Edgardo Dip, dirigida por Rubén von der Tussen, con Luchi Gaido y yo, las dos. Bueno, es una obra bastante difícil. Edgardo es un amigo y gran autor y director y actor que yo generalmente digo que sí antes de leer lo que escribió, antes de ver lo que escribió. Pero esto es algo donde tanto Luchi como yo fuimos, todavía lo estamos buscando, ¿no? Metiéndonos como de a poco en esas dos hermanas, no quiero espolear porque no lo hemos dicho todavía, en dos hermanas que tienen que compartir un tramo de su vida. Entonces, ahí está la batalla cotidiana y la batalla de lo que es una y lo que es la otra en ese escenario. Adelantarnos un poquito, ¿dónde se va a hacer? Si hay fecha de estreno. Sí, se va a hacer. Gran expectativa. 17 de octubre, una fecha importante. Significativa. 17 de octubre en el Foro, ahí en calle 9 de julio, 2150. Y se llama 2 días y un epílogo. Vamos a estar 3 viernes, 17, 24 y 31 de octubre. Y después, obviamente, volveremos, pero... Buenísimo. Yo tengo una más que me gustaría, pero no sé si abrimos ya. ¿Te parece, Male? Por si hay alguna pregunta. No sé si, Chuca, podemos pasar el micrófono, por si alguien quiere preguntar algo, decir algo, comentar algo. Bien, quisiera saber, en cuestión más filosófica, en cuestión tuya, de tu vida, de tu ser actoral, ¿cómo conseguís la idea de tener que trabajar en algo que no tenga que ver con el teatro? Vos dijiste que trabajaste desde hace muchos años para hacer teatro de una forma u otra. No, en realidad no es que tuve que trabajar de empleada para hacer teatro, no.
trabajé para vivir y comer, no para hacer teatro. Primero trabajé para mantenerme en la vida, y no de empleada pública, era de lo que saliera. Por suerte, mi trabajo fue 20 años en la programación del Teatro Municipal, turismo, pero lo del teatro lo digo como que yo no tuve que vivir del teatro, porque si no, era imposible, porque yo no podía ir a la inmobiliaria donde me alquilaban el departamento y decirle, usted sabe que no fue gente anoche. Entonces, me pago no. con unas entraditas. Oh, claro, querés 3 entradas. Entonces, viste, no. Yo tuve que trabajar porque tenía que mantenerme en la vida. Y hacer teatro, podías hacer teatro porque, sí, nosotros en los grupos donde yo estuve, todos más o menos veníamos, eran del mismo pelo, digamos, y las producciones, incluso salvo alguna comedia universitaria en la que pude estar en Una tragedia argentina, en La penúltima oportunidad, era cooperativa, ponía cada uno, el que pudiera ponía más, después se devolvía con las entradas. El hacer teatro también viene independientemente de eso que vos tenés que trabajar, ¿entendés? Es algo que vos tenés que tener ganas, ganas de actuar, ganas de ser. Muchas veces nosotros hemos actuado y no era arriba en escenario. Yo a veces se lo cuento a amigos que, por ejemplo, a lo mejor me sirve ser actriz, pero me pasó 2 veces, pero una lo hice viniendo en la C que viene de Rincón. Yo soy gran colectivera, después que vendí mi fitito me hice muy colectivera. Venía en la C que venía de Rincón, yo sentada en el primer asiento, el ómnibus con 30 personas por ahí, el chofer nunca dejó de hablar por el celular y manejaba cruzando el puente con una mano. Todo yo lo miraba y me hacía muy mal porque soy medio miedosa, venía rápido. Y él con el celular. Cuando está entrando en el puente, no lo filmé porque me parecía, pero digo, algo le voy a decir. Quedábamos 15 y en un momento me acerco y le digo, señor, yo soy jueza de falta. No lo filmé porque lo quiero advertir. Si usted me dice qué hago acá, estoy de franco, pero puedo poner multas. Y usted, desde que salimos de Rincón, viene hablando con el celular, manejando un transporte público con 40 vidas encima del colectivo. El tipo estaba descompuesto. Por favor, perdón. No, todo bien. Y esta vez no te grabé ni te voy a notificar a nadie, a la empresa, nada. Pero no, por favor, no, muchas gracias, me decía. Pero bueno, ahí me salió la actuación. Y volviendo a esto de Barletta, ¿no? que hacía una exaltación de esa separación, que después su propio grupo lo va a cuestionar, ¿no? Cuando Claro. hacen la película Los Afincados, y es un éxito impresionante con el Teatro del Pueblo, se le divide el grupo porque dicen, che, podemos vivir de esto, ¿no? La famosa profesionalización. Sí. ¿Vos no estarías en contra de eso? O, No. por ejemplo, esto que hizo Machín de irse a vivir a Buenos Aires. No, al contrario. Me encanta, ojalá todos estuvieran profesionalizados. Hay una institución que contrata a una persona, un grupo para hacer tal cosa. Allá la veo a Gladys con el Cervantes que hace una... O sea, me encanta. Hay un grupo que lo llamaron para hacer tal cosa, sabés que le dieron una beca. O sea, a mí todo lo que sume me encanta, me parece fantástico.
Y ojalá estuviéramos todos profesionalizados. Y ojalá todos cobraran. O sea, no estoy en contra para nada. No. Bueno, yo hago la última, Acá. ¿les parece? Ahora sí, ¿O no? anda. Hay una más. ¿Es Perdón. la esposa del colectivero? No. Hacemos dos más y yo quiero una Podría más. serlo. No, yo en realidad el aporte que quería hacer era que me parece muy importante resaltar el mensaje de que más allá, siendo artistas, ya sea en la música, en el teatro, lo que sea, siendo santafesinos como somos, que acá hay un montón de gente que sé que hace teatro, es muy importante el mensaje que más allá de que vos trabajaste de otra cosa, toda tu vida nunca perdiste el objetivo que es hacer teatro. Y que acá lo importante es no perder eso. Por más que trabajes y salgas a las 10 de la noche, de las 10 de la noche hagas un taller los miércoles, no perder de vista que lo que vos querés en la vida es ese taller que haces a las 10 de la noche, que esa es la pasión, que ahí está lo que vos estás buscando. Como nunca bajar los brazos en el sentido de que el arte, por más que ahora veamos que tenemos que trabajar de otra cosa, se construye deseando, con la pasión y con el deseo de seguir haciendo. Exactamente. Y en este momento me parece crucial ese mensaje de no perder el eje. Por más que sea con una clase a las 10 de la noche, no perder el eje que es hacer teatro. Exactamente, muy buena tu reflexión. Y además, vos sabés que cuando nosotros hicimos en el año 86 Narcisa Garay, Mujer para llorar, Carlos Guiano, ¿no? con Lito Segman de director, era el elenco numerosísimo, toda gente acá de Santa Fe, pero los trabajos de cada uno eran tan diversos, a propósito de lo que vos dijiste, que no podíamos lograr los ensayos. Uno era enfermero, el otro pescador. Yo de 7 a 1, la empleada pública. O sea, y no podíamos, había que desdoblar los ensayos porque no podíamos juntarnos los 11, creo que éramos, porque teníamos todos, uno era sereno, me acuerdo, en una estación de servicio. Y entonces decíamos, ¿a qué hora? No, él no puede, ¿no? A las 8, no, pero yo no puedo. Ay, claro, no podíamos, pero todos queríamos hacerlo. Qué bueno. ¿Y una más? Sí, hola. En realidad dos, porque es una para cada uno. Usted mencionó que comenzó teatro en el año 71 y dijo que la tierra estaba bastante caliente. Entonces, mi pregunta, obviamente, seguramente es por la política de aquel momento. ¿Cómo fue para usted hacer teatro en esa época tan convulsionada, sabiendo que justamente los artistas de cualquier género eran vistos como seres marginados? Y ahora, esa es la pregunta. Mira. Esa es la pregunta para usted. Ahí ya paso la siguiente para Dudati, así ya dejo el micrófono. Usted es apasionado del teatro, que ve tanto teatro, que entrevista a tantos actores, directores, que sabe mucho del teatro. ¿Cómo usted no hace teatro? Esa es la pregunta de usted. Se la elegí. Tomá mate. Bueno, primero cuando yo dije que la tierra estaba caliente es porque en la época prehistórica la tierra estaba caliente. A eso me refería. Que cuando yo nací la tierra estaba caliente. Pero de todos modos sí, siempre había cosas. 71 creo que ya había una dictadura, otra. Ya como hubo otra peor, ya queda como que algunas dictaduras eran lindas, ¿viste? Sí, la llamada, mal llamada Revolución Argentina. Exacto. Pero sí, pues con eso podíamos, por supuesto, los grupos, había momentos donde
ya por el solo hecho de los muchachos de tener barba y pelo largo ibas preso. O sea que... Y la otra vez me enteré que en uno de los archivos que están en la Cuarta, en el Museo de la Memoria, yo figuro como ideas raras. Silvana Montemurri, ideas raras. Me encantó que no sean ideas comunes. ¿Dónde está eso, perdón? Ahí en el Museo de la Memoria, la ex comisaría Cuarta. Una de las chicas me dijo, mirá, estuvimos mirando unos archivos. Por supuesto que todos los elencos, yo hice teatro infantil también. Casi una lista negra. Estuvo, lista negra. Lista. Pero todos los grupos estábamos en la CIDE, los Mameli, todo. Pero lo que vos decías de la tierra estaba caliente, era en ese sentido que lo dije, pero bueno, pero sí, siempre la tierra está caliente o muy fría, ¿viste? ¡Ah! Bueno, yo nada más contesto brevemente lo de por qué no hago teatro. Digamos, nunca digas nunca, empecemos por ahí, pero lo que quiero decir es que no siento esto que decía, vos decías que lo dijo Machín también, que acaba de decir acá la compañera, no siento el deseo. El deseo para mí es ser espectador y es un deseo tan potente como el de actuar o el de, por supuesto, digamos, el de dirigir, pero nunca digas nunca. Vamos a ver. No. Invito. Si pasa, invito. Ay, ojalá esté para verlo. Yo les voy a decir la verdad. La Coló empezó a actuar en el año 71 para celebrar mi nacimiento. Esa es la siempre razón. Me decís que sos más chico. Che, Coló. Yo puedo hacer la última y no, déjame la última a mí y después cerrás vos. Bien, dale. Entonces, o por lo menos la mía, la propia. Cedo la mía a vos, dale. Colito, has trabajado en infinidad de obras y has pasado por todos los registros. Últimamente te pudimos ver en La Sobrina, unos años atrás en Calígula. Con respecto a esto de la caja de herramientas, ¿qué sentís que pones en juego en una comedia o en un drama? Si se va armando el cóctel a medida que van transcurriendo los ensayos y las presentaciones. Mirá, resulta que cuando yo salgo de la comedia, que es mi lugar dentro de todo de confort, porque yo con el humor es donde más cómoda me manejo, a mí me gusta porque de pronto encontré un punto ahí adentro de un drama que yo podía mostrar y sentir, que sí lo había expresado en la vida, con cosas que a uno le pasan, que la hacen sufrir o que le pasan a otros y que a una le hacen sufrir. Pero en el teatro lo del drama a mí me saca una actriz dramática que me sorprende y me gusta mucho, y me gusta reencontrarme con esa faceta, digamos, de la actriz dramática. Y sí, podés ir conviviendo con las dos porque la caja de herramientas está para las dos. No sé si te contesté, Chucky. Sí, pero claro que sí. Felizmente es así, Coló. Bueno, hago la mía. Y ya cerramos enseguidita la obra de teatro. Yo quería preguntarte, insistimos mucho en la Escuela de Espectadores con este tema de que actuar y espectar están conectados, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno aprende a actuar actuando, poniendo las patas en el escenario, pero también aprendes a actuar viendo actuar a otros, ¿no? Absolutamente. Es esta cosa tan hermosa cuando uno era chiquito que aprendió a actuar en la vida observando a los padres. No, y además, muy bueno, porque además nosotros ensayamos y ensayamos y ensayamos, hasta que, todavía no se estrenó, pero dicen, hoy va a venir a verlos. ¿Viste? Hoy va a venir a verlos. ¿Quién? Es como que nos pusieran desnudos en una plaza
Pero ¿y qué problema hay? Es que no sé si está listo, no sé si todavía está terminado, todavía no se puede ver. Claro, una cosa es cuando lo haces sin que te vea nadie y otra es cuando está el espectador. Y el espectador, que entre paréntesis te digo que maravilloso la creación de la Escuela de Espectadores, porque no solo los obliga a ir a ver teatro y a hacer devoluciones, o el que no quiere devolverlas, las tiene acá, en la caja de herramientas, sino que es maravilloso las devoluciones, porque pasan cosas muy raras. Hay públicos, para uno está haciendo siempre la misma obra, hay públicos que no paran de reírse y después el director te dice, la función hay media... ¿Cómo? Sí, uy. Pero el público, sí, el público se rió, pero... Otra, el público de cera. ¡Ay, qué desastre! Y te saludan, ¡ay, qué hermoso! ¡Qué bueno! Les encantó. No lo pudieron demostrar, pero les encantó. Entonces, el espectador, el que está ahí esperando que vos le muestres lo que hiciste, te modifica. Y Silvana, para cerrar, ¿qué recordás de vos como espectadora? El otro día Julio Chávez nos contaba que él decidió ser actor a raíz de que... siendo espectador de una telenovela donde la veía Silvia Montanari y decía que él quería tener una madre así y por eso decidió actuar. En tu caso, ¿qué recordás de tu rol como espectador? Bueno, a mí, por supuesto que yo veo mucho teatro, voy a ver todo lo que puedo, de todos los amigos, los no amigos, los conocidos, todo lo que haya. Y sí, hay siempre con la mejor disposición, uno se sienta siempre pensando que lo que vas a ver te va a gustar. Eso es mi caso. No voy a decir, uy, esto es un desastre. Y después que me pase lo que me tenga que pasar. Ahora, hay obras donde te pega una cosa acá y saltás de la butaca a aplaudir porque es como que te pincharan. Me conmuevo mucho, me conmuevo. Hay obras y de pronto soy la única persona de la fila que está llorando porque me accionó una historia personal, me hizo acordar, me movió algo del cajón de herramientas, no sé. Entonces, soy una espectadora que miro mucho, analizo, no me da lo mismo y ojalá seamos cada vez más los espectadores. Hablando de las devoluciones, me permito compartir una intimidad. De esto que yo decía, que ella empezó a actuar en el 71 por mi nacimiento, no, es una excusa que nos permitió encontrarnos en la vida, porque yo por primera vez la conocí. Grandes amigos el Chuca. La conozco a la Colo, ella siendo Mameli. Y hará 15, 16 años nos encontramos en la vida, y así como la ven ustedes, en cada cumpleaños ella ejerce este rol de Nini Marshall, que también le cabe. Y en uno de esos cumpleaños, papá, le digo, la Colo, papá, una de los integrantes de los Mameli. Y papá quedó fascinado y en el momento de retirarse la Colo de casa se permitió decirle algo que seguramente recordás. Sí. Bueno, que la casa se había engalanado por la presencia de una verdadera Gracias artista. por tu presencia en mi casa. Ella es la Colo. Hablaba Jorge al comienzo
Y decía, bueno, que estamos en el último encuentro de este año. El año que viene vamos a estar con la 11ª temporada. Pero hablaba Jorge de la posibilidad que nos da la Escuela de Espectadores de poder armar agenda, construir lazos, vincularnos. Bueno, esto lo venimos haciendo hace 4 o 5 años, un trabajo de hormiga que se ha dado la MALE, de poder comunicarse con los institutos terciarios, escuelas secundarias. ¿Para qué? Les cuento un poco la cocina. Cada encuentro de la Escuela de Espectadores tratamos de que tenga un eje disparador. Este año hago un breve repaso, ya que hoy es el último encuentro. Comenzamos abril con cuerpo y teatro. Tuvimos la presencia aquí de Claudia Correa y vía entrevista de Marcelo Savignoni y pudimos disfrutar de la obra del grupo Trovada llamada Flores Secas. En mayo hablamos de los códigos teatrales. Entrevistamos a Silvia de Bona y Javier Dolte y lo tuvimos al maravilloso Julián Bruna haciéndose un impersonal de clown onírico. No se lo pierdan porque sigue estando en cartelera. En junio abordamos el teatro y el juego. Hablamos con Daniel Calmels y Miguel Buzo y la obra que disfrutamos fue de La Gorda Azul, Agua Fantasma, La Invasión. El mes pasado, agosto, hablamos de teatros y escrituras con Mari Delgado aquí y Mariano Tenconi Blanco y pudimos disfrutar y reírnos muchísimos con Drácula transilbando bajito. Ahora, después de este pequeño corte, vamos a estar disfrutando de los amigos de Paraná, que, bueno, intentamos que todos los años estén aquí, del Teatro El Bardo, que van a estar haciendo una obra deliciosa que se llama Catarsis Divina. Esto ha sido la agenda de este año. El año que viene vamos a seguir molestando a docentes para que nos tiren qué temas les parece que pueden ser tratados aquí y nosotros con Male ir disfrutando de ir a ver las obras de teatro para que, bueno, junto a nuestros invitados e invitadas poder disfrutarla y hacer real, después de ver la obra de teatro, esto que para mí es maravilloso, que se esté ida y vuelta entre los espectadores y quienes realizan la obra. Sí. Muchas gracias Silvana, gracias, muchas gracias. Gran aplauso. Vamos a ir a verte en octubre. A la Colo. Pará. Salimos, ¿no? Ahora. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a salir de este espacio para que pueda prepararse el grupo de Teatro del Bardo, ¿sí? Y luego volvemos a abrir las puertas para entrar a las 5 de la tarde.